En el elegante salón de la mansión, la pequeña Clara permanecía sentada con su vestido rojo, aferrada a su oso azul como si fuera su único refugio. Todos habían aceptado que era ciega desde su nacimiento. Sin embargo, aquella tarde, la nueva empleada se inclinó frente a ella y encendió una linterna. En ese instante, los ojos de la niña parpadearon, revelando un secreto que nadie se había atrevido a imaginar. Desde la puerta, el millonario Javier Montesinos observaba. Con el corazón detenido entre la duda y la esperanza, estaba a punto de descubrir que la verdad puede transformar no solo el destino de su hija, sino también el suyo propio. Antes de comenzar, dime a qué hora y desde qué país estás viendo esta historia. Alejandro Ramírez vivía en una mansión silenciosa a las afueras de Salamanca. Una casa grande y llena de recuerdos que parecían pesar más que las piedras antiguas de sus muros. Cada mañana repetía la misma rutina. Preparar un desayuno sencillo, ayudar a su hija Clara a vestirse y luego sentarse con ella en el salón principal, donde la luz del amanecer se colaba por los ventanales góticos como un recordatorio cruel de todo lo que faltaba en sus vidas. Clara, de apenas 7 años, permanecía casi siempre en silencio, con los ojos abiertos pero vacíos, acariciando un viejo oso de peluche que había sido suyo desde la cuna. Alejandro había confiado durante años en el diagnóstico de los médicos. Clara era ciega de nacimiento. Esa certeza se había clavado en su corazón como una condena y una culpa que nunca lo abandonaba. Desde la muerte de su esposa en un accidente aéreo, pocos días después del nacimiento de la niña, se había encerrado en la mansión, evitando fiestas, reuniones y hasta a sus amigos más cercanos. En el fondo, sentía que había fallado a todos, pero sobre todo a su hija. El salón estaba amueblado con elegancia, pero el ambiente era frío. Sobre una mesa descansaban libros infantiles que Alejandro le leía con voz cansada, esperando una reacción que casi nunca llegaba. A veces creía notar un leve movimiento en el rostro de la niña, un ceño fruncido, un parpadeo tímido, y se aferraba a ello como si fueran señales de esperanza. Sin embargo, la mayoría del tiempo, todo lo que recibía era silencio. Por las tardes, padre e hija solían caminar por el jardín, donde los rosales heredados de generaciones anteriores seguían floreciendo. Alejandro guiaba la mano de Clara hacia los pétalos suaves y le describía los colores que ella, en teoría, nunca conocería. Estos son rojos como las túnicas de los estudiantes en la Plaza Mayor, le decía con ternura. Clara sonreía apenas, sin palabras, como si escuchara un rumor lejano. Los empleados de la casa eran discretos, respetuosos, y llevaban años acostumbrados a la rutina. Hablaban poco y nunca cuestionaban nada, aunque a veces compartían entre ellos susurros sobre lo extraña que resultaba la vida en aquella mansión. Una de las criadas más antiguas recordaba haber oído a Clara tararear de noche, mientras que otro juraba que la había visto mover la cabeza al escuchar el repicar de las campanas de la catedral. Alejandro nunca quiso escuchar esos rumores. Le parecían simples ilusiones que no cambiarían la realidad. Cada anochecer, después de cenar en silencio frente a Clara, Alejandro subía a su despacho. Desde allí contemplaba las luces de la ciudad en la distancia, recordando tiempos en los que Salamanca le parecía vibrante, llena de posibilidades. Ahora todo le resultaba ajeno. Tenía fortuna, negocios, contactos. Pero lo único que realmente importaba era aquella niña que parecía vivir atrapada en un mundo inaccesible. Algunos días, Alejandro se refugiaba en la habitación que había preparado su difunta esposa antes de morir. Un cuarto pintado de colores suaves con dibujos de animales en las paredes y una mecedora al lado de la cuna. Nunca lo había cambiado. Era como un santuario congelado en el tiempo. Allí, sentado en silencio, se preguntaba si su mujer lo habría hecho mejor, si Clara habría tenido otra vida con ella. El peso de esas preguntas lo mantenía despierto muchas noches. Aunque las rutinas lo mantenían ocupado, en el fondo Alejandro se sentía agotado.
Sus 42 años parecían más pesados. Las canas comenzaban a teñir su barba, y sus ojos siempre estaban rodeados de sombras. Había delegado la mayoría de sus negocios, se había alejado de sus amistades, y apenas salía de la finca salvo lo estrictamente necesario. Lo único que lo sostenía era su promesa interna: proteger a Clara de todo, aunque ni él mismo supiera cómo darle una vida plena. Una tarde, mientras la niña permanecía sentada en el suelo junto al ventanal con su peluche, Alejandro la observó desde el otro extremo del salón. El aire olía a lluvia cercana, y en el ambiente flotaba un silencio denso. Se inclinó hacia ella y le habló con voz baja, contándole anécdotas de cuando era joven en la universidad, de las fiestas en la Plaza Mayor y de los paseos por el río Tormes. Clara no respondió, pero cuando una ráfaga de viento agitó las cortinas, Alejandro juró ver cómo su hija giraba ligeramente la cabeza hacia la luz cambiante. Fue apenas un instante, tan breve, que pudo haber sido su imaginación. Se quedó paralizado, dudando de sí mismo. Había aprendido a no hacerse ilusiones, a aceptar la versión médica sin cuestionamientos. Sin embargo, aquella mínima reacción lo dejó inquieto. Esa noche, mientras se servía un vaso de vino en la penumbra del despacho, volvió a ver mentalmente esa imagen. Clara inclinando la cabeza hacia la ventana. No dijo nada a nadie. Pero en su interior algo había cambiado. Una chispa de incertidumbre lo empujaba a pensar que, quizá, la historia de su hija no estaba escrita del todo. Cuando subió a darle las buenas noches, la encontró abrazada a su peluche, murmurando algo apenas audible, como un susurro. No logró entender las palabras, si es que eran palabras. Alejandro se inclinó, le acarició el cabello y susurró: «Perdóname, hija, por no saber cómo ayudarte». Clara se quedó inmóvil, pero un leve parpadeo iluminó su rostro. Alejandro se retiró en silencio, con el corazón inquieto, sin saber que aquel gesto tan pequeño sería la primera grieta en el muro de certezas que había construido durante años. Y en ese silencio espeso de la mansión, una sensación extraña se apoderó de él. La intuición de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El destino tiene formas misteriosas de entrelazar vidas que parecen perdidas. Y aquella mañana de otoño en Salamanca, cuando el aire olía a castañas asadas en las calles, una mujer joven con ojos cansados llamó a la puerta de la mansión Ramírez. Rosa Moreno había pasado semanas intentando reconstruir su vida después de la tragedia más dolorosa, la pérdida de su hija recién nacida. El dolor todavía se reflejaba en su rostro, pero su carácter firme la obligaba a seguir adelante. Al leer un anuncio en un periódico local sobre un puesto de empleada en la mansión de un viudo adinerado, sintió que tal vez el trabajo le daría un poco de paz, o al menos la distracción necesaria para no hundirse en la soledad. Alejandro mismo fue quien abrió la puerta. Sus ojos, acostumbrados al silencio y la rutina, se posaron en la joven de manera inquisitiva. Había visto a muchas candidatas antes, mujeres con referencias impecables, pero demasiado frías o demasiado curiosas. Con Rosa fue distinto. No intentó sonreír de más ni demostrar nada. Simplemente se presentó con voz tranquila. «Soy Rosa Moreno. Vengo por el trabajo». El viudo la evaluó en silencio. Notó en su mirada un cansancio familiar, como si ambos compartieran un peso invisible. La hizo pasar al gran salón, donde la luz filtrada por los ventanales caía sobre muebles caros y un aire solemne. Rosa observó con respeto, sin atreverse a preguntar nada. Solo se limitó a escuchar las instrucciones. Durante la entrevista, Alejandro le hizo preguntas básicas. Experiencia, referencias, motivos para postularse. Rosa respondió con sinceridad. Había trabajado en casas más pequeñas, en cafés de barrio e incluso como asistenta en una residencia de ancianos. No ocultó su verdad más amarga. Perdí a mi hija hace unos meses. Necesito empezar de nuevo.
Alejandro guardó silencio ante esa confesión, pero en sus ojos brilló una chispa de reconocimiento. Sabía lo que era perder. El primer día de trabajo de Rosa comenzó temprano. Le asignaron la limpieza de las habitaciones menos usadas, largos pasillos y salones que parecían congelados en el tiempo. Caminaba con pasos suaves, como si no quisiera alterar la quietud. Cada rincón de la mansión transmitía historias no contadas, retratos familiares, relojes antiguos, alfombras que absorbían el eco de los pasos. Fue en la cocina donde vio por primera vez a Clara. La niña estaba sentada cerca de la ventana, con su inseparable oso de peluche en brazos. La luz de la mañana bañaba su rostro pálido, y aunque sus ojos permanecían vacíos, había en ellos una ternura difícil de ignorar. Rosa se detuvo un instante, observándola con respeto. No dijo nada. Solo se sentó al otro extremo de la mesa durante su descanso. En ese silencio compartido, sintió un estremecimiento en el pecho. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Rosa hacía su trabajo en silencio, siguiendo las órdenes de la jefa de personal, pero poco a poco comenzó a notar pequeños detalles. Cuando entraba en una habitación, Clara parecía girar ligeramente la cabeza hacia ella. Cuando un objeto caía al suelo, la niña se estremecía como si percibiera algo más que un simple sonido. Una tarde, mientras doblaba sábanas cerca del pasillo que conducía a la habitación de Clara, Rosa escuchó un murmullo suave. Era un tarareo. Apenas un hilo de voz. Se quedó inmóvil, tratando de identificarlo. Al asomarse discretamente, vio a Clara sentada en el suelo, sus labios moviéndose al compás de una melodía indefinida. Rosa no quiso interrumpir. Simplemente se acercó y se sentó a pocos metros, doblando la ropa en silencio. De pronto, Clara avanzó gateando, con las manos extendidas hacia la pared. Rosa contuvo la respiración, pero en lugar de intervenir, extendió su propia mano suavemente. La niña se detuvo un instante, percibiendo la presencia, y luego rozó con los dedos la piel de Rosa. Fue un contacto breve, casi tímido, pero suficiente para que la joven sintiera un vuelco en el corazón. Aquel momento marcó el inicio de algo inesperado. Rosa, que había perdido a su propia hija, sintió una conexión silenciosa con Clara, como si la niña hubiese reconocido su dolor. Desde entonces, se esforzó por estar cerca sin invadir, limpiando estantes mientras Clara jugaba con su peluche, ordenando la cocina mientras ella permanecía en su rincón favorito. Alejandro notó el cambio. Una noche, al cruzarse con Rosa en el pasillo, le preguntó con voz seria, «¿Cómo la ves?» Ella titubeó, pero respondió con franqueza, «No la veo rota, señor. Solo... sola». El hombre no contestó, pero esa frase lo acompañó al dormitorio, resonando en su mente más que cualquier informe médico. La rutina de la casa seguía, pero en el aire empezaba a gestarse un movimiento sutil. Era como si la presencia de Rosa hubiese despertado algo dormido en Clara, y también en el propio Alejandro. Sin embargo, Rosa aún no sabía que aquella pequeña reacción de la niña, aquel parpadeo tímido hacia la luz, era la llave para un secreto que pondría a prueba no solo su trabajo, sino todo su destino. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes, pero esconden una verdad esperando a ser revelada. Y para Rosa, esa verdad comenzó con el destello de una luz en la penumbra de la habitación de Clara. Era una tarde tranquila. Afuera lloviznaba suavemente sobre los tejados de Salamanca, y las campanas de la catedral resonaban como un latido lejano. Rosa, mientras limpiaba los estantes del cuarto de Clara, dejó caer sin querer un trapo. El golpe apenas audible hizo que la niña se estremeciera, girando la cabeza hacia el sonido. No fue un simple reflejo. Sus ojos, aunque vacíos, parecieron buscar algo. Intrigada, Rosa sacó su teléfono para comprobar la hora y, sin darse cuenta, encendió la linterna.
El rayo de luz cruzó la habitación y se reflejó en el rostro de Clara. Fue entonces cuando ocurrió. Un leve parpadeo, un movimiento minúsculo de las pupilas, como si intentaran seguir el destello. Rosa se quedó helada. ¿Clara?, susurró, sin obtener respuesta. La niña continuó abrazando su oso, como si nada hubiese pasado. Pero Rosa había visto algo real, algo imposible de ignorar. Durante días, comenzó a observarla con mayor atención. Probaba pequeños experimentos. Abrir ligeramente una cortina, mover la sombra de su mano frente a ella, encender y apagar discretamente la linterna del móvil. Cada vez Clara reaccionaba con un gesto mínimo, un parpadeo, un giro de cabeza, un ceño fruncido. No eran casualidades. Rosa, sin embargo, no se atrevía a contárselo todavía a Alejandro. El hombre era reservado y profundamente protector. Cualquier insinuación podía parecer una ilusión peligrosa. Decidió esperar, reunir pruebas en silencio. Mientras tanto, tomaba notas mentales de cada reacción, construyendo en su mente un mapa de posibilidades. Una tarde, mientras la casa estaba en calma, Rosa se sentó frente a Clara con la linterna en la mano. Con voz suave le dijo: «Voy a encender una luz pequeña. Si sientes algo, solo dime». Clara permaneció inmóvil. Rosa encendió la linterna y la movió lentamente de un lado a otro. Por un instante no pasó nada. Luego, de repente, la niña parpadeó. Más aún, sus labios temblaron y, en un susurro casi roto, murmuró: «Creo que vi algo». Rosa sintió que el corazón le daba un vuelco. No pudo contener las lágrimas. Aquella frase, aunque mínima, era un milagro. Se inclinó hacia adelante y tomó la mano de la niña. «Estoy aquí contigo», Clara dijo con voz temblorosa. La niña se aferró a sus dedos y por primera vez buscó apoyo en alguien más allá de su padre. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Rosa entendiera que estaba en el camino correcto. Esa misma noche, Alejandro encontró a su hija más tranquila que de costumbre. Se acercó a Rosa en el pasillo, con gesto desconfiado. La notó distinta. «¿Has hecho algo?», preguntó. Rosa dudó, pero optó por la verdad parcial. «Solo paso tiempo con ella». «Creo que lo único que necesita es compañía». Alejandro guardó silencio. No podía explicar por qué, pero la atmósfera en la mansión había cambiado desde la llegada de aquella mujer. La frialdad de los muros parecía menos densa, como si un rayo de esperanza hubiera entrado por una grieta invisible. Sin embargo, Rosa sabía que lo que había descubierto era demasiado grande para guardarlo mucho tiempo, y en lo más profundo de su ser, temía que la verdad pudiera volverse contra ella si no encontraba el modo correcto de revelarla. Esa noche, mientras se acomodaba en la pequeña habitación que le habían asignado, repasó una y otra vez la escena. Clara parpadeando, Clara susurrando que había visto algo. Aquella niña no era completamente ciega. Había un secreto escondido en su mirada, y Rosa estaba decidida a descubrirlo, aunque ello significara arriesgarlo todo. Las verdades ocultas siempre encuentran el modo de salir a la luz. Y aquella noche en la mansión Ramírez, todo cambió en cuestión de segundos. Rosa estaba sentada frente a Clara, con la linterna en la mano. Había pasado varios días repitiendo el mismo experimento, cada vez más segura de que la niña reaccionaba a la claridad. Aquella tarde lluviosa, decidió dar un paso más. Clara susurró: «Voy a encender otra vez la luz. Solo dime si sientes algo». Encendió el pequeño rayo frente a sus ojos. Por un instante no ocurrió nada. Pero de repente, Clara parpadeó 2 veces seguidas y frunció el ceño, como si la molestara el resplandor. Y entonces, con voz temblorosa, balbuceó: «Creo que vi una luz». «Mamá». Rosa se quedó helada. Nunca la había llamado así. Nunca había usado esa palabra.
Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, como si su propia hija perdida le hablara a través de la boca de Clara. Se inclinó y la abrazó con ternura, conteniendo el sollozo. «Estoy aquí, cariño. No tengas miedo». En ese momento, una voz retumbó en el pasillo. «¿Qué demonios estás haciendo?». Alejandro irrumpió en la habitación, con el rostro enrojecido de ira. Sus ojos se fijaron en la linterna que Rosa sostenía y, sin dudarlo, se la arrebató de la mano. «¿Experimentando con mi hija?», rugió. «¿Quién te crees que eres?». Rosa intentó explicar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Antes de que pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Clara se levantó de golpe, como nunca antes lo había hecho, y corrió hacia Rosa, abrazándola con fuerza. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Alejandro observó atónito a su hija. Nunca la había visto moverse con tanta decisión. La niña temblaba, pero su voz se alzó clara. «Papá». Vi una luz. El corazón de Alejandro se contrajo. Sus rodillas casi flaquearon. Llevaba años convencido de que su hija era ciega. Todos los médicos lo habían confirmado, pero ahora, frente a sus propios ojos, Clara decía lo imposible. ¿Qué has dicho?», preguntó con un hilo de voz. «Vi una luz», repitió la niña, apretándose contra Rosa. El hombre se dejó caer en una silla, pasándose la mano por el rostro. Todo lo que había creído se tambaleaba. Miró a Rosa con mezcla de desconfianza y esperanza. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con dureza. «Desde hace unos días», respondió ella. Todavía temblorosa. No quería ilusionarla, ni a usted. Sin pruebas. El silencio llenó la habitación. El único sonido era la lluvia golpeando los cristales. Finalmente, Alejandro respiró hondo y murmuró: «Que dejen de darle las gotas. Desde mañana». Rosa asintió. Había ganado una pequeña batalla, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara, sin las gotas, empezó a reaccionar cada vez más a la luz natural. Por las mañanas, cuando Rosa abría las cortinas, la niña giraba la cabeza hacia la ventana, quedándose quieta varios minutos, como si disfrutara de la claridad. Por las tardes, reconocía sombras y seguía objetos con la mirada. Alejandro observaba en silencio, con el rostro marcado por la incredulidad. Lo que veía era real. Su hija no estaba perdida en la oscuridad como había creído todos esos años. Algo había fallado en el diagnóstico o en los tratamientos. Una tarde, mientras Clara jugaba con tarjetas blancas y figuras negras que Rosa había preparado, Alejandro entró al salón. Vio cómo la niña dudaba, pero luego señaló con su dedo un círculo. Rosa lo miró emocionada. «¿Lo ha visto?», susurró. Alejandro no respondió. Sus ojos brillaban de lágrimas contenidas, pero en el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba. Si Clara podía ver, aunque fuera un poco, ¿quién había decidido mantenerla en la oscuridad durante tanto tiempo? Y mientras esa duda crecía, una sospecha empezó a cobrar fuerza. Algo en su interior le decía que la verdad estaba escondida, quizás demasiado cerca, y que descubrirla sería más doloroso de lo que jamás imaginó. A veces, lo que más tememos no es la oscuridad, sino la verdad que se esconde detrás de ella. Y Alejandro estaba a punto de descubrir que la sombra más peligrosa no era la ceguera de su hija, sino los secretos guardados durante años. Desde que suspendieron las gotas, Clara parecía transformarse día a día. Sus ojos seguían destellos de luz, se entretenía con tarjetas de colores y hasta comenzó a preguntar por los objetos que veía. Alejandro la miraba con una mezcla de asombro y culpa. Había vivido tantos años convencido de una mentira, que ahora la esperanza le resultaba casi insoportable. Una mañana, Rosa entró al baño para limpiar y notó un pequeño estuche de madera escondido detrás de unas toallas. Con cuidado lo abrió. Dentro había varios frascos de colirio.
algunos con etiquetas despegadas, todos con el mismo nombre de un médico. Doctor Elías Serrano. Las fechas eran de años atrás, y cada frasco estaba medio vacío. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, cuando Clara ya dormía, se armó de valor y se presentó en el despacho de Alejandro. Le mostró la caja. Los encontré esta mañana, dijo, dejando los frascos sobre la mesa. Alejandro los miró como si fueran dinamita. Tomó uno en sus manos, leyó la etiqueta y frunció el ceño. Serrano, murmuró. Él fue el primero que atendió a Clara. Me dijo que no había nada que hacer, que su nervio óptico no funcionaba. Rosa lo miró con firmeza. Tal vez nunca estuvo completamente ciega. Tal vez fueron estas gotas las que bloquearon lo poco que veía. Alejandro apretó la mandíbula. Recordaba a Serrano, su voz segura, la confianza con la que había hablado tras la muerte de su esposa. No había cuestionado nada, demasiado roto por la tragedia. Ahora, al leer esos nombres en los frascos, se sintió traicionado. Tengo que saber la verdad, dijo, con los puños cerrados. Al día siguiente, Rosa contactó discretamente con una vieja amiga, Carmen, residente de oftalmología en el hospital de Salamanca. Le entregó uno de los frascos para analizarlo. Los días de espera fueron eternos. Mientras tanto, Alejandro y Rosa intentaban mantener la calma, alentando a Clara con pequeños juegos de luz y colores. La niña reía tímidamente, algo que no había ocurrido en años. Cada sonrisa era un recordatorio de lo que les habían robado. Finalmente, Carmen llamó a Rosa. «Tienes que venir», dijo con tono grave. En la cafetería del hospital, Carmen le entregó un informe. Sus ojos reflejaban incredulidad. Este compuesto no es un colirio común. Contiene ciclopentolato en dosis muy altas. En un uso prolongado puede reducir la respuesta de la pupila hasta simular ceguera. Rosa se cubrió la boca con las manos. ¿Me estás diciendo que alguien provocó esto? Sí, respondió Carmen. No fue un error. Esta fórmula es intencional. Cuando Alejandro leyó el informe esa misma noche, su rostro se desfiguró de rabia. Confié en él. Golpeó la mesa con fuerza. Perdí años de la vida de mi hija porque un hombre jugó a ser Dios. Rosa intentó calmarlo, posando su mano sobre la suya. Lo importante ahora es Clara. Ella nos necesita serenos. Pero Alejandro apenas podía contener la tormenta dentro de sí. El nombre del doctor resonaba en su mente como una herida abierta. Elías Serrano. Aquel en quien había depositado su confianza más vulnerable. Esa misma noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre Salamanca, Alejandro se levantó de la cama y se asomó al balcón de la mansión. Desde allí vio a Clara, dormida con su osito bajo el brazo, y sintió como una verdad dolorosa se clavaba en su pecho. No solo había sido engañado, también había fallado como padre por no cuestionar, y en ese momento se prometió a sí mismo algo que ya no podía aplazar: encontrar a Serrano, enfrentarlo y reparar, aunque tarde, los años de oscuridad de su hija. La verdad, cuando por fin sale a la luz, no solo hiere, también abre caminos. En la mansión Ramírez, después de tantos años de silencio, empezaba a respirarse un aire distinto. Clara, sin las gotas, descubría cada día algo nuevo. Una mañana se acercó a la ventana, tocada por el sol. Es amarillo. Como mi vestido, susurró. Alejandro, al escucharla, rompió en lágrimas. Por fin entendía que su hija no había vivido en la oscuridad por destino, sino por errores y engaños. Esa sonrisa valía más que toda su fortuna. Con la ayuda de Rosa, inscribieron a Clara en un pequeño programa escolar en Salamanca. Allí, entre colores y dibujos, la niña alzó la mano y preguntó: ¿Eso es azul? La maestra asintió. Clara sonrió.
y Rosa sintió que el corazón se le encendía. Por las noches, la cocina de la casa se llenaba de voces y olor a manzanilla. Alejandro, antes distante, se sentaba con ellas, hablando de cosas simples. La mansión ya no parecía un mausoleo, era un hogar. Un día, Clara dibujó 3 figuras tomadas de la mano. Somos nosotros, dijo. Alejandro y Rosa se miraron. No hacía falta añadir nada más. Aunque el caso contra el doctor Serrano seguía abierto, ya no era lo esencial. Lo importante era que Clara reía, preguntaba y miraba el mundo con ojos curiosos. Nadie volvería a arrebatarle esa luz. Antes de dormir murmuró entre sueños. Vi una luz, mamá. Rosa la abrazó con ternura. Y Alejandro, de pie en la puerta, supo que esas palabras eran el inicio de una vida nueva. Cuando miramos atrás a todo lo vivido por Alejandro, Rosa y la pequeña Clara, no recordamos solo el dolor o la injusticia, sino el milagro silencioso de una niña que aprendió a ver y de un padre que se atrevió a cambiar. La mansión, antes fría como un museo, se transformó en un hogar donde el sol volvió a entrar por las ventanas, y la risa se convirtió en la mejor música. ¿Qué opinas tú? Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que no estuvo a la altura, o tienes algo que añadir, marca el número 0. Tu voz es parte de este viaje. La lección que nos deja es clara. El amor sincero y la voluntad de reparar los errores tienen más fuerza que cualquier riqueza o título. Nadie está condenado para siempre a la oscuridad. Basta con una mano tendida, una palabra a tiempo o un gesto de ternura para encender de nuevo la esperanza. Porque la bondad, cuando se ofrece sin esperar nada, puede cambiar destinos enteros. Igual que una lámpara humilde encendida en la ventana guía a los caminantes perdidos en la noche, un acto de compasión puede guiarnos a todos por los pasajes más oscuros de la vida. Es en esos momentos donde descubrimos que la verdadera riqueza no se mide en monedas ni propiedades, sino en la capacidad de amar y ser amados. Ahora, al cerrar este relato, la invitación es sencilla. Detente un instante y piensa en tu propia historia, en esas personas que te han dado luz cuando más lo necesitabas, o en aquellos a quienes todavía puedes tender la mano. La vida, al final, no se cuenta por los éxitos acumulados, sino por los lazos que hemos tejido. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien querido.